Oh, pero es que eso es una mala matemática, porque uno más uno no puede ser igual a uno. Mira, el problema es que aquí no estamos lidiando con la matemática, aquí estamos lidiando con la revelación de Dios. Y yo tengo que creer lo que Dios me ha revelado de sí mismo, porque, óyeme, Eduardo, y se lo digo a las personas que nos están escuchando, el que adora a un Dios que no subsiste en tres personas, el que adora a un Dios que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo digo de verdad con toda la sensibilidad que yo puedo, Eduardo, está adorando un ídolo. Mire, los trinitarios a veces hablan como todos unos unicitarios y no se dan cuenta. De verdad, los trinitarios muchas veces hablan como unicitarios y no se dan cuenta. Observe lo que Sugel Michelin dice. El que adora a un Dios que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que adora a un Dios que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que adora a un Dios que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo Hijo y digo Espíritu Santo. El que no adora a un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo está adorando un ídolo. O sea, que según las palabras textuales del señor Sugel Michelin, ellos adoran a un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Eso es unicidad. 100% unicidad. Eso es unicidad. 100% unicitario. Eso no es Trinidad. Nosotros creemos en un Dios que es Padre, que es Hijo por causa de su encarnación o manifestación en carne, y que es Espíritu Santo. Que es, ¿verdad? Entonces, ese término que está utilizando el señor Sugel Michelin no es un término trinitario, es un término unicitario. Entonces, el señor Sugel Michelin dice, el que no cree que Dios es Padre, que es Espíritu, que es Hijo y que es Espíritu Santo, adora a un ídolo. Estamos de acuerdo. Por eso nosotros creemos que la Trinidad es una doctrina donde los hombres adoran a un Dios falso, a un Dios distinto al Dios de la Biblia. verdad, con toda la sensibilidad que yo puedo, Eduardo, está adorando un ídolo. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Esa persona se ha inventado otro Dios. No es el Dios del cristianismo. Y han surgido muchas herejías fruto de malas interpretaciones que no son conformes a las Escrituras. Cuando el hombre no acepta su limitación y no acepta que en la Biblia hay misterios que nosotros de este lado de la eternidad no podemos decir. Mire, ya aquí está. Mire, esa es la puerta de escape de todo buen trinitario. Cuando dice hasta aquí llegamos y no podemos seguir porque de aquí en adelante es un misterio. Yo entiendo que hay cosas que no podemos comprender de Dios, pero las cosas que Dios ha querido que nosotros comprendamos de Él, así ha sucedido. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos es conocerle a Él, conocer su manifestación. Porque entre otras cosas, de eso depende la vida eterna. De eso depende la salvación. Hay algunas personas que me preguntan, pastor, pero ¿por qué constantemente? ¿Por qué la gran mayoría de sus videos en su canal habla de temas relacionados con la identidad de Dios, con la unicidad, con la Trinidad? Bueno, porque es una doctrina que tiene que ver con la salvación. Que tiene que ver con la salvación. Y hay muchas personas que están perdidas y necesitan esta verdad. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora quiero que usted observe lo que dice el señor Sugel de aquí en adelante. Entrañar, van a terminar buscando explicaciones humanas que no se corresponden con la revelación divina. Es lo mismo que pasa con la persona de Jesús. ¿Cómo podemos entender que Jesús es una sola persona con dos naturalezas? Él es verdaderamente Dios y Él es verdaderamente hombre. ¿Cómo podemos entender eso? Esa es la pregunta, ¿cómo podemos entender eso? No podemos entenderlo, pero sí podemos aceptar por la fe lo que la palabra de Dios dice y entender por la Escritura el concepto revelado. O sea, eso es importante. Pero entonces sí se puede entender. Entonces sí se puede entender. Si nosotros podemos entender por las Escrituras, entonces sí podemos entender. Que
Que sea un entendimiento en un plano sobrenatural, sí, pero para eso está el Espíritu Santo, quien nos ayuda a entender lo sobrenatural. Entonces sí podemos entenderlo por medio del Espíritu Santo, quien nos ilumina a poder comprender las Escrituras. Nosotros hablamos de un alguien que tiene dos naturalezas por causa de sus dos formas de existencia o de su manifestación en carne. Y podemos desarrollar la doctrina de una manera muy entendible, aunque sabemos que eso que entendemos viene producto de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, no podemos dejárselo todo al misterio. Ciertamente habrán cosas que se nos escapa de nuestra comprensión, pero no podríamos decir que todo es un misterio, porque como dije hace algún momento, si todo se lo dejamos al misterio, entonces cualquier doctrina es bienvenida. Cualquier viento de doctrina es bienvenida. Una cosa es que yo te digo, no, yo entiendo cómo es que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿De verdad tú lo entiendes completamente? No, pero yo lo creo. Lo creo y también entiendo la revelación. Entiendo lo que Dios ha revelado. Bueno, de la misma manera que ha pasado a través de la historia, que como algunas personas no pueden aceptar su limitación, terminan inventando su nuevo Dios. Eso pasó, por ejemplo, con el sabelianismo. Eso fue una herejía de los primeros siglos del cristianismo, también llamado modalismo, que enseña que en realidad es una sola persona divina, que a veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo, a veces aparece como Espíritu Santo. Pero no, Eduardo, es que lo que la Biblia... Bueno, entonces quería que escucharan eso porque, miren, yo fui trinitario y cuando yo me presento como una persona que fue trinitaria, se supone que yo debo entender lo que creía, debo entenderlo, debo saber qué es, por qué me alejé de ese dogma por tomar esta sana doctrina de la unicidad de Dios. Usted no puede decirme que yo no entiendo la Trinidad. Usted no puede decir que yo no comprendo la Trinidad. Usted no puede decir que yo no sé explicar la Trinidad o que yo no sé lo que cree la Trinidad. Creo que todas las personas que han visto mis videos en mi canal saben que yo no solamente manejo la unicidad, sino que también la Trinidad la manejo y la entiendo bien. Y por entenderla bien es que la dejé. Porque cuando entendí la Trinidad y la comparé con la Biblia, me tocó decidir o me quedo con la Biblia o me quedo con la Trinidad, que no es bíblica. Esto es pero muy importante lo que está diciendo el pastor Luis Polo. Cuando una persona comienza a comprender verdaderamente lo que enseña la Trinidad, tiene que pararse en una línea en la que tiene que decidir claramente. O se queda con un dogma que le enseñaron o se queda con lo que dice la palabra. Y es fuerte lo que voy a soltar, pero hay gente que, aunque no comprende la Trinidad y nunca la va a comprender, prefieren quedarse con la confusión, prefieren quedarse con las dudas, prefieren quedarse con la inconsistencia del dogma versus la palabra. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me enseñaron, porque quizás voy a poner en riesgo el cargo que tengo, porque qué van a decir la gente que me conoce, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que prima y lo que realmente nos va a salvar es lo que dice la palabra. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquí lo que importa es qué dice la Escritura. Y si tú estás en una doctrina que no te pueden explicar, tú estás en un dogma que es un misterio y a la misma vez es un enigma, tú tienes que sacudirte. Tú tienes que tratar de entender lo que tú has creído. Y te va a pasar lo que le pasó al pastor Luis Polo. Él, tratando de entender la Trinidad, se dio cuenta que es una herejía, que es una doctrina totalmente falsa.